Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada que organiza Gencio, Expoquimia, Equiplas y Eurosurfas en colaboración con CENIN. La jornada se ha llamado Unprecedented, y yo creo que es un nombre muy adecuado porque habla de que no teníamos precedentes de lo que ha pasado con esta pandemia, ni tampoco teníamos precedentes de lo que ha pasado con esta pandemia. Y un poco de lo que vamos a hablaros en esta jornada, que esperemos que sea muy interesante. O sea, ¿de qué va esta jornada? Vamos a hablaros de que en unos momentos en que la sanidad se ha encontrado en unas circunstancias que probablemente muchos no hemos vivido jamás, de una elevadísima demanda y exigencia, pues como todos, profesionales por un lado, que han trabajado desde los celadores hasta los médicos con un nivel de estrés y de exigencia extraordinaria, y han dedicado tiempo, esfuerzos, sudores y lágrimas a sus pacientes. También otros, como la industria, ha trabajado con una demanda inesperada y que en ningún caso teníamos capacidad de poder prever, pues para intentar atender a todas estas necesidades de instalar tecnologías, de gestionar esas tecnologías, etcétera, etcétera, para cubrir las necesidades que tenían los pacientes y los sistemas sanitarios. Ello nos ha permitido optimizar recursos disponibles y finalmente alcanzar requerimientos del sistema de salud en una situación absolutamente excepcional. En esta jornada de hoy os contaremos, a través de mayoritariamente casos reales que son mucho más próximos que esas historias teóricas que a veces vosotros os contamos, pues hablaremos de cosas que hemos hecho de verdad, como cosas que nos habrían parecido inalcanzables en otras circunstancias, hemos conseguido hacer a base de esfuerzos personales, profesionales, de fabricación y de muchas otras cosas que os vamos a contar hoy. Y yo creo que, como decía Einstein, probablemente se ha hecho porque nadie nos había dicho que era imposible. O sea que muchas felicidades a todos los que habéis estado implicados, y esta jornada va a ir de esto, de lo que hemos hecho en estos meses de pandemia. Vamos a dar 10 minutos por ponentes, 10-12 minutos como máximo, para dejar al final unos 10 minutos más al menos de diálogo. Y para hacer esas preguntas, si os fijáis en el menú de la derecha, aparece una pantalla que puede ser chat o preguntas. Os pediría que os dirigéis al apartado de preguntas. Yo recogeré e intentaré agrupar un poco esas preguntas, y al final de las cuatro personas que nos van a acompañar, pues tendremos el turno de esas preguntas. Con lo cual empezamos ya. Voy a presentar al primer ponente. El primer ponente es Carlos Jiménez, es Academics Executive Leader of GE Healthcare. Es una persona que conozco muy bien y que quiero mucho, y que os va a hablar un poco sobre la tecnología sanitaria al servicio del Hospital COVID, y hablará de los ejemplos de las instalaciones que se han hecho en tiempo récord en el famoso ya hospital del IFEMA. Cuando quieras, Carlos. Carlos, un segundo. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfectamente. Bueno, lo primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Pongo el cronómetro para cumplir con esos 10 a 12 minutos que nos han dado por ponencia. Yo voy a compartir con vosotros una experiencia de tecnología al servicio del Hospital COVID-19 IFEMA, en el que tuve el privilegio de poder servir como ingeniero voluntario. En mi compañía pues tuvieron a bien permitirme hacer uso de todas las vacaciones que tenía pendientes de años pasados, del ejercicio pasado, del 2019, y todas las del 2020. Y bueno, pues gracias a dos personas, que son Andrés Gómez y Juan José Pérez, pues me pude ir a ese hospital Milagro a echar una mano, a ayudar. El hospital de IFEMA, si se caracteriza por algo, se caracteriza por el trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo que pudimos observar de una forma muy visible, con la evidencia de cómo estaban trabajando mano a mano bomberos, el SUMA, el SAMUR, gente especializada de distintos hospitales, gente de primaria, gente de logística, de empresas colaboradoras, donde además lo que allí se decía, no importaba el uniforme. Todo el mundo arrimaba el hombro con la carretilla boca arriba, que es una maravilla verlo en una organización. ¿Cuántas veces no vemos gente que va con la carretilla boca abajo?
y elude, bueno, pues cargas de trabajo, allí no se veía. Lo que se veía era una clara pulsión biótica de luchar por todas y cada una de las vidas de los pacientes que ingresaban en IFEMA. El hospital de IFEMA abre sus puertas el día 21 de marzo con su primer ingreso, el ingreso en el pabellón 5, ese pabellón con esa matriz de camas que salió en la televisión y que se abrió en pocas horas con botellas de oxígeno que se iban intercambiando. Y fue un centro en el que ingresaron casi 4.000 pacientes, 3.807, con 16 éxitos, lamentablemente, con un balance diario que se llegó a 200 ingresos al día. Ingresos, por cierto, que no vayan de la calle. IFEMA se pergeñó, se concibió como una capacidad adicional al sistema sanitario en Madrid para evitar el colapso de las urgencias. O sea, en el momento en el que ya se preveía ese riesgo de que se llegase a un colapso de urgencias con afluencias que teníamos en hospitales en Madrid, por ejemplo, en el Gregorio Marañón, podía amanecer con 500 personas en la urgencia, pues el que pudieran derivar a un hospital. Repito, no entraba la gente directamente a calle, sino derivada. Un hospital que en su pico, con los pabellones 7 y 9, luego os voy a enseñar los planos de esos dos pabellones, tuvimos 1.350 camas y 16 puestos de UCI operativos y que cerró el 1 de mayo. En IFEMA se abrió, se gestionó y se cerró un hospital de 1.300 camas en 40 días. Bueno, como decía además Juanjo era el director, fue el director de operaciones de IFEMA, uno de mis jefes en IFEMA, una de las maravillas para este tipo de patología de pacientes que tuvo IFEMA es que por la altura de forjado, inigualable en ningún otro hospital, porque ni siquiera en los halls de entrada tienes alturas de forjado como en IFEMA, pues las renovaciones de aire, el estar, la visibilidad que tenían desde los controles de los pacientes, pues permitió que los pacientes se movilizasen y que no hubiese contaminación, digamos, de profesionales. Aquí tenéis los planos, en la parte superior el pabellón 9 y en la inferior el 7. En el momento pico tuvimos 10 controles de 50 camas en el pabellón 7 y tuvimos 15 controles en el 9, así como las UCIs. ¿Y qué tuvimos también? Pues tuvimos casi 1.000 activos dados de alta. Por cierto, inventaríamos todos los equipos que entraron en funcionamiento de IFEMA. Tuvimos un TAC cedido por la OMAAD, por el Ejército del Aire, cuya primera prueba, por cierto, no fue de tromboembolismo pulmonar, fue una sospecha de apendicitis. Teníamos 2 salas de rayos, teníamos multitud de monitores multiparamétricos, ecógrafos, ECGs. Aquí en estas fotos, hablando de electromedicina, yo os pongo SAIS para que veáis un ejemplo de ese espíritu de IFEMA. Este es el momento en el que entraron los 2 SAIS de 40 kVA que soportaron los puestos de UCI. SAIS que fueron cedidos en uso sin coste para el hospital de IFEMA por una empresa, por Energino, una empresa madrileña. Me acuerdo que ese día salimos del hospital a las 2 de la mañana, después de dejar cubiertos con tomas rojas, tomas SAIS, la UCI. Una cosa que me gustaría resaltar hablando de IFEMA fue un proyecto Lean que hicimos de metodología Lean, sistema de producción de Toyota, yendo al Gemba, yendo al lugar donde suceden las cosas. Un montón de equipamiento y en ocasiones, ahí veis un monitor en una caja, estaba disperso y ubicado en diferentes sitios en función de los controles. Pedían equipos porque no sabían dónde estaban y a mayores teníamos bastantes incidencias, porque por caída de equipos, por golpes. Lo que hicimos fue desplegar un sistema que básicamente se basa en personas, empatía y en sentido común ordenado. Con un grupo de trabajo multidisciplinar empezamos por la coordinación de los ecógrafos. En la sala, al lado de una sala de rayos, empezamos a desplegar ecógrafos en carros con números para que la gente supiese dónde encontrar ese ecógrafo en vez de estarlo buscando entre los diferentes controles. Y en hospitalización montamos un grupo de trabajo, además en un tiempo récord, con medicina, enfermería, un experto del Lean del colegio que vino y se desplazó, la gente de mantenimiento de instalaciones, una agencia de comunicación, y todo esto nos llevó a desplegar 5S. Clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener, para
pasar de un desorden a un orden y garantizar que los profesionales tuviesen lo que necesitaban, donde lo necesitaban, cuando lo necesitaban. Eso es lo que hicimos, estandarizando el equipamiento de los controles de los pabellones para que, bueno, pues, la gente no tuviese problemas a la hora de, bueno, pues, asegurar que, bueno, pues, tenían el monitor o tenían el ECG o tenían el equipamiento que precisaran, con además una indicación muy clara de cómo proceder con un procedimiento de avería. Aquí podéis ver cómo fuimos incluso definiendo los controles siempre en el mismo sitio donde iba el equipamiento, señalándolo con cinta en el suelo y estandarizando todo. Y eso se habla también en un vídeo que me gustaría compartir con todos y todas vosotros. Estoy en mi despacho el viernes a las 12:30 y recibo la llamada del consejero de Sanidad. Me comentan un poco el proyecto y me dicen si pueden contar conmigo y evidentemente les digo que sí. Había que tomar una decisión. A veces la peor decisión es la que no tomas, ¿no? Hay cuestiones que tienes que decidir en un momento y las decidía quien fuese. Digo yo o otra persona. Nadie nos echábamos en cara decisiones que hubiese tomado el otro. Aquí el servicio móvil se ha encargado de pasar de una logística de emergencia a una logística limpia. Eso quiere decir que pasamos de disponer de material organizado de una manera que se asegurara que no hubiera faltas a disponer el material de la manera más racional posible. Al establecer los controles una cantidad máxima de material, según el uso que era necesario, se consigue no desperdiciar nada de espacio, se consigue que todo el mundo pueda trabajar de la misma manera y se consigue saber en cada momento qué es lo que falta y dónde. Aquí hemos recibido material de compras del Servicio Malagueño de Salud, compras descentralizadas del Estado de Ingesa, donaciones altruistas, y esto ha sumado más de hasta ahora, porque seguimos recibiendo material de más de 77 millones de unidades que ha habido que recibir y gestionar. Bueno, Lean no es otra cosa que personas, empatía y sentido común ordenado. ¿Por qué implementamos Lean en el Hospital COVID-19 de IFEMA? Para asegurar que los profesionales tuviesen lo que necesitaban, cuándo lo necesitaban, dónde lo necesitaban. Lo que hacemos es clasificar, definimos qué necesitan y qué no necesitan. Lo que necesitan tiene que estar, lo ordenamos, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, limpiamos, estandarizamos y sostenemos. Me gustaría destacar la función que ha desarrollado Javier Guijarro, quien desde el Servicio Malagueño de Salud ha trabajado de forma incansable en los expedientes de contratación necesarios para que el hospital dispusiera de unos servicios no asistenciales e imprescindibles para su funcionamiento. Desde el colegio nos sentimos muy orgullosos de la productiva colaboración que desde hace años mantenemos con la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, liderada por Luis Mosquera y Javier Guijarro. Nuestro apoyo se ha dividido en dos áreas. Una ha sido la UCI, el campo de la UCI, y otra la radiología. En la UCI se han aportado 6 camas articuladas, perfectamente medicalizadas, 6 puestos de UCI. En el campo de la radiología se ha aportado un equipo de radiología convencional portátil y un flat panel, un sistema de digitalización de imágenes de última generación también. Ha habido una cooperación. La palabra exacta es una cooperación magnífica. La gente estaba a gusto dentro de las circunstancias, iba contenta. O sea, se les cantaba, se les aplaudía, se les daba cariño. Y eso no se paga con nada. La sensación de acogida fue estupenda desde el primer momento. El espíritu de compañerismo en todo momento, de ayudar, de esto lo sacamos entre todos, ha sido especial. Es que en 40 días hemos construido, gestionado y cerrado un hospital de 1.300 camas. Es que es una barbaridad, ¿no? Y lo hemos hecho gracias a ese espíritu de colaboración. Si no hubiese sido imposible. Lo que todos vamos a recordar de IFEMA cuando pasen los años no es los kilómetros de cobre, el número de camas, ni cuántos pacientes se atendieron. Lo que vamos a recordar es el ambiente
especial que se vivió en mi zona desde que llegamos aquí, desde que fuimos llegando todos, hasta que nos fuimos. Vale, y dicho eso, muchas gracias y disculpa, Carlos, que me he ido unos segundos fuera del plazo que tenía establecido. No, nada, absolutamente. Estamos perfectamente en término. Muchísimas gracias, Carlos. Interesantísimo. La verdad es que es muy bonito el ejemplo que nos has contado. Muchas gracias. Bueno, en segundo lugar viene José Antonio Leiva. Él es el director general de... hablar de otra aproximación en la cual hablamos de logística y de tecnologías digitales. Y va a hablar de cómo el sistema logístico que ellos implementaron ayudó de forma muy importante a gestionar las peticiones de respiradores y de otros insumos en la gestión de la crisis del COVID en Cataluña. Leiva, porque yo sé que tú prefieres Leiva que José Antonio, the floor is yours y te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que después de este vídeo tan fabuloso que ha presentado nuestro compañero Carlos, poco más queda por añadir en cuanto a logística. Bueno, explicaremos qué hemos hecho aquí en Cataluña. La verdad es que lo que vino, pues estábamos pendientes de lo que estaba pasando en todas partes y bueno, esto es un poco nuestra experiencia, lo que nos ha pasado. Antes de nada, quería agradecer a FENIN, porque FENIN ha sido el que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este webinar de Fira de Barcelona. Y bien, la verdad es que es una oportunidad para poder explicar ni más ni menos que un trabajo en equipo duro, agotador y arriesgado, porque no olvidemos que eran los momentos de confinamiento en cuanto a que la verdad que todos estábamos un poquito, no asustados, bueno, de todo, habría asustados, espantados de todo, pero que la gente que estaba en la calle trabajando, junto a los sanitarios, transportistas, etcétera, todos nos la estábamos jugando en ese momento. Pero claro, la verdad es que en un caso así, ya lo ha expresado Carlos Jiménez anteriormente, cuando uno se siente parte de algo que intuye pues grande, importante, que está haciendo algo grande, eso se proyecta a todas las partes, por pequeñas que sean. Y esto que vamos a ver ahora es nuestro granito de arena en todo este gran trabajo de un conjunto multidisciplinar de profesionales que han participado en muchos aspectos. Quisiera marcar un poquito la actuación del contexto. Nos emplazamos a primeros de marzo, poco antes del Real Decreto que configura el confinamiento, unos días antes, no mucho más. Madrid ya ha cerrado las escuelas, pues empiezan a haber movimientos, algunas comunidades autónomas piden el confinamiento interterritorial, no solo el internacional que vendría después, y comenzamos a ver lo que se nos viene encima porque estamos viendo qué pasa con Italia. Aunque no nos lo creemos que esto vaya a pasar aquí, lo llegamos a superar. En Cataluña, en concreto, y siguiendo las órdenes ministeriales, los órganos competentes se organizan para adquirir y distribuir recursos en los centros, tanto públicos como privados. Esta adquisición, como también se ha expresado antes, no solamente es compra, también vienen de todo lo que son donaciones, etcétera. Y empezamos a ver qué nos está pasando y recibimos un golpe bastante fuerte con todo el tema de Igualada, que es una de las primeras regiones que debemos acabar confinando. En este caso es el SEM, el Servicio de Emergencias Médicas, el que toma las riendas de hacer todo este despliegue. Bueno. Así que, bien, pues el SEM se prepara
y esto se prepara en un primer almacén y en cuestión de una semana, apenas pasa una semana, todo el dispositivo del SEM, que viene a ser algo parecido a lo que se monta de logística en Madrid, en algo más pequeño, pero en una semana se traslada a otro almacén en Rubí, mucho mejor comunicado, pero sobre todo mucho más grande. Estamos hablando de uno de los almacenes logísticos más grandes de toda Cataluña. Esto nos da una idea de cómo se percibía la alarma en la que estábamos inmersos. Al almacén, como hemos hablado, llegaban todos los equipos adquiridos por el CatSalut, adquiridos a través del CatSalut, que vehiculaba también todos aquellos equipos que venían del Ministerio. Llegaban las donaciones directas, préstamos de particulares, que en general normalmente eran clínicas privadas que por su tamaño o complejidad no podían colaborar con su propia infraestructura y sí que cedían el equipamiento. Incluso llegaron respiradores y ecógrafos de veterinaria. O sea, estaba todo el mundo intentando, pues acudir en ayuda. En aquel momento no sabíamos qué hacía falta y qué no, pero sabíamos que hacía falta de todo. Y esa fue la premisa. Entonces, en todo este contexto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues en este caso, lo que hemos hecho es, sin entrar en cifras, pues estamos hablando de miles de metros cuadrados pues organizados un poco así también, como explicaba a Carlos Jiménez. O sea, teníamos todos una serie de departamentos por tipología, por la llegada. Pensemos que todos estos equipos, sobre todo de donaciones, tenían que pasar primero por unas revisiones, una limpieza, con todo lo que conllevaba en esos momentos. No es una limpieza, entre comillas, normal y corriente a la que estamos acostumbrados en los equipos de electromedicina en hospitales. Había que tener mucha más precaución. La puesta a punto y empezar a discernir si valía o no valía, si podía ser útil o no podía ser útil. Y esto en esos momentos donde las necesidades eran bastante amplias, bastante complejas, pues era un tema. Todo esto además con un SEM que tenía un servicio de emergencias médicas que debía seguir manteniendo pues toda su actividad, entre comillas, normal, de atender al resto de emergencias. Entonces, lo que hizo el SEM es acudir a un especialista de logística, aunque no fuese del sector. O sea, se llegaron a colaborar personal de logística, pues de retail, que son los que a nivel de volumen están moviendo más, uno de los que mueven más mercancía, y enseguida se montó un dispositivo de 24/7 para poder hacer la revisión de todos estos equipos. Empezamos con 3 turnos todos los días de la semana para poder cubrir esas 24 horas. Afortunadamente, en pocas semanas, bueno, un mes y poco, unas 5 o 6 semanas, estos turnos de 24 horas se pudieron rebajar y acabamos haciendo pues unos turnos de 2 turnos diarios entre semana y un turno durante el fin de semana con personal de guardia. Tened en cuenta de que estas personas que estaban expuestas a riesgo, pues son especialistas en toda una serie de tareas técnicas sobre los respiradores y el resto de equipamiento que estaba llegando, y teníamos preparado también un dispositivo de formar y cubrir estas personas por si pues ocurría cualquier problema, desde pues caer enfermos, que era un riesgo bastante elevado, a simplemente pues un accidente de tráfico o cualquier otra indisposición. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos en la recepción pues fue inventariarlo. Como decíamos, vienen equipos de todas partes. No nos olvidemos que son equipos, es producto sanitario. O sea, que no podemos dejar de hacer la trazabilidad y la verdad es que nuestra experiencia no solamente en electromedicina, sino en otro tipo de trabajos, pues fue bastante útil. De hecho, hay una parte del trabajo que es, para que nos entendamos, lo que puede estar haciendo cualquier equipo de electromedicina en un hospital, pero la verdad es que nos encontramos que no solamente se trataba de poner a punto los equipos y distribuirlos a los diferentes hospitales, sino que para poner a punto esos equipos y para que pudieran seguir funcionando, debíamos tener disponibles repuestos y accesorios. Y aquí es donde también juega un papel importante lo que es la industria. O sea, nos hemos encontrado realmente con
con personas que independientemente de que perteneciesen a una marca o a otra, estaban ahí dando el callo y buscando por todas partes del mundo los accesorios o los repuestos que pudieran ser necesarios. A esto añadir que pudimos disponer de todo. Yo creo que es una de las cuestiones que mira, en esta pandemia, en esta época, pues ha ayudado, que es todo el tema de las redes sociales, todo el tema de lo que es las herramientas colaborativas, como por ejemplo la que nos está permitiendo hacer este webinar hoy. Y eso la verdad es que nos ayudó mucho para ponernos al día y para poder estar constantemente alertas y distribuyendo el equipo donde hacía falta. Pensad también que esto es una primera vez para todos. Así que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha y las cosas que se nos ocurrió, pues, bueno, primero de todo, pues ir a acudir a lo que llamamos las buenas prácticas. Es decir, lo que todo el mundo razonablemente, como se decía antes, por sentido común hay que hacer. El inventario, la gestión del equipamiento, la disponibilidad de una información actualizada es fundamental. Respetar a rajatabla, aunque estuviéramos en situación de emergencia, los protocolos de revisión funcional y de seguridad eléctrica. O sea, no podemos permitirnos que todo el esfuerzo de logística, cuando un equipo llega a un hospital, este equipo no estuviera preparado, no estuviera disponible. Como comentábamos antes, el acceso directo a los máximos responsables de las marcas que intervenían, pues fue algo fundamental también. Y para destacar, que al final creo que es el mensaje uno de los mensajes más importantes que podemos poner encima de la mesa, es la entrega y compromiso de los técnicos que colaboraron, pues asumiendo un alto riesgo de contagio y montando cursos de formación rápida por si caían afectados por el COVID para otros compañeros que pudieran cubrirles con las suficientes garantías. No solamente los técnicos de campo, sino también pues, oficina técnica, pues acudiendo en cuanto se publicó por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid la guía para el COVID, donde bueno, pues, tuvimos algunas recetas bastante útiles para poder seguir a continuación. Pues la lección aprendida, bueno, quizás sería más fácil hablar de, bueno, qué es lo que no hemos aprendido. Bueno, hemos aprendido bastante de todo. Pensemos que cualquier actividad, pues de cualquier índole, pues conlleva un riesgo, y evaluar los riesgos permite que nos podemos estar preparados ante posibles escenarios adversos, ¿no? Pero no podemos abarcar todo, y menos aún lo que no conocemos, que es lo que nos ocurrió, y hay que convivir con el riesgo. Ya, todos sabemos que hay diferentes herramientas para hacer esta convivencia más o menos llevadera, pues planes de contingencia, por ejemplo, pero bueno, y tenemos organismos preparados como son las emergencias médicas, el SEMO, el SAMUR en Madrid, etcétera. Pero ¿cómo nos preparamos ante lo inesperado? O sea, ¿cómo podemos enfrentarnos a una cosa que ni siquiera pensamos o habíamos imaginado que podía existir? Bien, pues en principio se nos ocurren dos armas. Una, pues la experiencia que haya habido en eventos similares. Antes se ha mencionado a Juan Carlos Pérez, que fue el director de operaciones de IFEMA, pues también estuvo colaborando con toda la crisis del ébola. O sea, que la experiencia naturalmente es útil y es imprescindible. Y después tenemos que, como no sabemos qué hay que venir, lo que sí que tenemos que pensar es cómo de bien podemos llegar a hacerlo, lo que podemos llamar las buenas prácticas. Eso es fundamental, pero sobre todo pensar que el diferencial de una pandemia como la que o estamos pasando todavía, es que se trata de eventos globales, no son localizados. Con lo cual nos encontramos que prácticamente todo el mundo se encuentra en situación de alerta. Y en estos casos, a mí me gustaría destacar quizás como lo más relevante sea la solidaridad, porque al final todo esto lo hacemos personas, profesionales de diferente índole. Y si todos estamos afectados, todos debemos implicarnos. No en la medida de nuestra afectación o riesgo en sí, pero sí en la medida que marca nuestra posición o marca nuestro rol en el evento. ¿Dónde podemos mejorar? Pues esto simplemente es lanzar una idea que no es que esté suficientemente meditada, pues como todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en situaciones de alarma. Pero yo creo que es
mejorar en el uso de las redes sociales. Se ha demostrado, se montaron diferentes grupos en Telegram pues para desarrollar la doble intubación de los respiradores para pacientes, para desarrollar diferentes impresiones 3D, etcétera, de tubuladuras también, para respiradores incluso. O sea, aquí la verdad es que las redes sociales han jugado un gran papel y eso es un poco el símbolo del siglo en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues hemos aprovechado, y aquí es donde podemos enfocarnos más, es en la comunicación, en la colaboración y en la expansión del conocimiento. O sea, aquí se han demostrado que muchas marcas o patentes que estaban pues bueno, guardadas y en vigor se han liberado para poder colaborar en todo esto. Esto es de agradecer, la verdad. Y bien, ¿y ahora qué? Ya para finalizar, pues aquí, bueno, yo creo que eso es una idea que se plantea también para el debate, porque como veis hay bastantes interrogantes. Yo creo que siempre se ha hablado de hacer una central de compras, para poder tener los equipos cuando se necesiten, etcétera. Yo creo que la compra o la adquisición debemos enfocarla más bien en disponibilidad. O sea, los profesionales que están al pie del cañón o los profesionales sanitarios lo que necesitan son equipos disponibles, que es lo que se consiguió con el Lean en IFEMA y lo que estamos intentando conseguir aquí a nivel de distribución por toda Cataluña. Entonces, pues hay lo que deberíamos, o una de las ideas que podemos lanzar es ser capaces de tener un inventario actualizado de los equipos y accesorios de la región, o sea, de todos los hospitales de la región. Esto es un brindis al sol, pero con las nuevas tecnologías y con buena voluntad ya no solo es posible, sino que creo que es necesario. Hay que evaluar los recursos, si son suficientes, si hacen falta ventiladores o respiradores, ECGs, etcétera, y deberíamos plantearnos si es necesario o no un stock estratégico para este tipo de cuestiones y cómo gestionar el riesgo. Cuando el foco, el verdadero riesgo es la propia persona, el paciente, el profesional, de cualquier tipo de profesión. Y ahí es donde debemos cuidar al profesional. Bien, y esto es todo. Pues, y hasta aquí llega mi intervención. Leiva, muchísimas gracias por la intervención interesantísima como todas hasta ahora y bueno, a mí me llamó la atención lo de 24/7, Yo creo que trabajar en turnos de 24 horas, 7 días a la semana, pues es llamativo por todo lo que implica de carga, O sea, que enhorabuena por eso. La siguiente persona que ha tenido algún problema técnico, espero que ahora las cosas vayan bien, es Ángel Bajils. Ángel Bajils es consejero delegado de Air Liquide, de Healthcare Iberia, y es una persona también muy conocida por nosotros y muy apreciada. Y nos va a hablar de, pues, un poco de todo el trabajo que realizaron para la instalación de gases que se hizo en hospitales de campaña de España. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos y cuando tú quieras. Bueno, gracias, Carlos. Buenos días a todo el mundo y gracias a Fenin y a Fira por la invitación. Tengo un reto porque creo que tenía que haber terminado hace 6 minutos, con lo cual vamos a ver cómo gestionamos. Bueno, yo quería realmente, más que hablar sobre IFEMA, quería compartir un poco con vosotros. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Sí, Carlos? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, quería compartir un poco la experiencia personal y de empresa de pues esta crisis que hemos pasado. Oye, primero, yo creo que nos conocéis la mayoría, pero ¿quién es Air Liquide? Bueno, pues somos una multinacional de las grandes, estamos en todo el mundo, hemos facturado el año pasado 22.000 millones de euros, casi 4 millones de clientes y pacientes. Y esto no es baladí, y lo comento porque luego a la hora de gestionar una crisis, yo creo que el ser una multinacional, pues te da unos reflejos, unos recursos que te ayudan. Simplemente saber, y yo quería comentar, que somos un actor, que estamos muy presentes en el cuidado del paciente. Decimos que estamos presentes a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta el fallecimiento de nuestras vidas. Y tenemos 4 actividades que son nuestro core, que es la atención en hospitales con el suministro de gases y medicamentos.
Atención domiciliaria en pacientes con de patologías respiratorias. Tenemos una actividad focalizada en el mundo de la diabetes y luego tenemos otra actividad muy focalizada en el mundo de la cronicidad. Bueno, estas son las cuatro compañías con las que trabajamos en el mercado español. Atendemos más de 400.000 pacientes, estamos en más de 500 hospitales y clínicas, tenemos más de 3.000 pacientes diabéticos. Y bueno, esto de hacer es un poco publicidad de lo que somos, que bueno, pues somos un actor en el mundo de la salud bastante, yo creo que bastante significativo. Colaboramos mucho con la administración y bueno, pues esta es nuestra vida y estábamos muy contentos y muy felices y llegó el 9 de marzo y llegó la gran tormenta, llegó el tsunami, se destapó la caja de los truenos. Y bueno, pues nos tocó gestionar una crisis donde, como siempre he comentado a mis colaboradores, pues bueno, yo no tenía en el despacho un manual de gestión de pandemia mundial. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos, sobre todo esa primera semana, la del 9 al 13 de marzo, fue de auténtica locura. Os comento alguna cosilla que hicimos durante esa semana. Tuvimos una prioridad clarísima, que era preservar la seguridad de nuestros empleados. En España somos más de 1.200 colaboradores. Gracias también a las inversiones que habíamos hecho en el pasado en entornos digitales. Bueno, pues más de 1.000 empleados los mandamos a casa de un día para otro, cogieron sus ordenadores, sus móviles y se fueron. En esa semana modificamos todas nuestras operaciones domiciliarias para adaptarnos a la realidad de la pandemia que nos estaba llegando. Y bueno, se preveía una enorme demanda de producto y tuvimos que pues adaptar toda nuestra capacidad productiva, todas nuestras fábricas para el incremento que veíamos, ¿no? Bueno, y mil cosas más que no quiero aburrir, pero bueno, esa semana fue de locura. Y encima, bueno, pues el móvil que no paraba de sonar, ¿no? Bueno, os quería, compartir con vosotros algunos números que hemos aplicado en la crisis, pero quería centrarme en 4 o 5, que quizás sean los más significativos. En Madrid, que todos conocéis un poco la problemática que ha habido con las residencias de ancianos, nosotros hemos, por media, en ese mes incrementamos por 5 las altas. Hubo días, para que os hagáis una idea, que incrementamos hasta por 15 las altas habituales que teníamos. Todo esto en un entorno que, bueno, ahora estamos ya saliendo a las terrazas y tomamos una cervecita, en un entorno donde conseguir EPIs era imposible, donde conseguir equipos era imposible, todo bloqueado en China. Bueno, nos sentimos orgullosos, muy orgullosos, porque creo que dimos el do de pecho y atendimos lo mejor que pudimos en este caso, bueno, a Madrid, pero estuvimos en las 17 comunidades autónomas. Hicimos más de 125.000 llamadas a pacientes. Muchos de los pacientes no podíamos visitarlos porque precisamente no queríamos ser fuente de contagio y, bueno, pues pusimos un contact center especializado y dedicado simplemente para dar soporte a los pacientes. En paralelo y relacionado sobre todo con las residencias, que fue donde quisimos centrarnos a nivel domiciliario, hicimos más de 80.000 intervenciones en este mes. Bueno, fue un despliegue brutal. En la actividad más centrada en hospitales, cuando decimos que montamos 29 tanques, es 29 nuevos hospitales. En Valle de Hebrón, en Valladolid, en toda España. Hospitales que tuvimos que poner un tanque de oxígeno y que tuvimos que canalizar. Bueno, hemos tirado más de 65 kilómetros de tuberías. Bueno, la verdad que fue dantesco, los equipos dieron de lo mejor. Os quería transmitir con vosotros el ejemplo de IFEMA, pero bueno, yo creo que Carlos ya lo ha explicado claramente lo que significó IFEMA. Si daros rápidamente una visión desde nuestro lado, ¿no? ¿Qué fue IFEMA? Pues IFEMA fue una llamada de Juanjo, que nos llamó el viernes y dijo que tenía que montar el hospital más grande de España en un fin de semana.
Y bueno, pues ahí dimos lo mejor de nosotros, ¿no? Pusimos más de 200 instaladores en 48 horas, instalamos 20 kilómetros de tubería en 48 horas y bueno, no voy a contar nada más porque bueno, estamos muy orgullosos de ellos y haber sido parte de la solución. Bueno, por ir rápido, esto empieza el 9 de marzo, llega el puente de mayo y aparece el sol. Aparece el sol, parece como que el COVID bueno, había bajado mucho la presión y decidimos, en ese momento decidí el día 4 montar un comité de dirección. Un comité de dirección cuyo único objetivo era que no quería que volviésemos a la empresa que habíamos dejado 56 días antes. Habíamos aprendido muchas cosas durante estos 56 días y las tendríamos que capitalizar. Bueno, montamos el 4 de mayo grupos de trabajo con los equipos con el objetivo de cómo transformar la compañía. Os voy a dar simplemente 3 o 4 ejemplos de cosas que hemos aprendido y que queremos capitalizar. Por ejemplo, nos dimos cuenta que el papel no hacía falta, que estábamos más de 1000 personas en casa y no imprimíamos. Bueno, pues hemos puesto un proyecto con un compromiso fuerte que en septiembre, de aquí a 2 meses, no tengamos papel en la compañía. Bueno, nos dimos cuenta también, por ejemplo, que en viajes, pues bueno, pues no era necesario viajar como viajábamos antes. Bueno, hemos implementado una política de viajes que en septiembre queremos clarísimamente viajar mucho menos y sobre todo ser parte activa de disminución de la huella de carbono, ¿no? Con los cientos o miles de vuelos que tomamos. Con clientes, bueno, con clientes hemos tenido muy buena relación, pero es verdad que quizás hemos encontrado nuevos canales de comunicación que tenemos que desarrollar mucho más, ¿no? Hemos empezado a desarrollar videoconsultas, hemos empezado a desarrollar telemedicina, bueno, desde no el 4, pero yo creo que la semana siguiente hemos invertido una cantidad significativa de dinero porque queremos que durante el último trimestre del año estos nuevos canales de comunicación sean una realidad y han venido para quedarse. Bien. Y el último ejemplo que voy a dar es el famoso teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, como comentaba, gracias a las inversiones que hemos hecho en el pasado, pues bueno, pues más de 1000 personas se fueron a casa. Realmente no teletrabajaron, realmente sobrevivieron a una situación con los críos en casa, sin colegios y demás. Pero bueno, ahora lo queremos hacer un poquito más serio. Entonces hemos arrancado un proyecto que hemos llamado Smart Working, que en septiembre tenemos que empezar. Vamos a empezar en nuestro Head Office de Madrid y en el Head Office de Lisboa, con una nueva forma de trabajo, un trabajo mucho más transversal, donde el home working sea una realidad, donde tenemos que adaptar las oficinas a esa nueva realidad. Hemos empezado con las obras tanto del Head Office de Madrid como el de Portugal, como el de Lisboa, y para ello, bueno, pues estamos desarrollando nuevos canales digitales también de comunicación entre los empleados. Esta iniciativa, voy a repetir que es una realidad en noviembre de este año. Bueno, estos son 4 ejemplos de 18 o 25 iniciativas que queremos capitalizar de aprovechar lo que es, desgraciadamente, la crisis que hemos pasado, ¿no? Solamente 2 comentarios más. Uno, no me quiero olvidar de los equipos, ¿no? Los equipos han sido brutales. Durante años estábamos invirtiendo en trabajo en equipo, en cultura y demás. Bueno, hemos tenido la suerte de ser parte de la solución en esta pandemia. Y los equipos, bueno, se pusieron el traje el primer día, no dieron ningún problema, sino solamente soluciones. Equipos que han trabajado 14 horas al día para dar todo el servicio que os he comentado antes. Y bueno, para mí de verdad también ha sido una lección aprendida de que cuando hay un objetivo mayúsculo, más allá del PowerPoint, y un objetivo mayúsculo que es salvar vidas, somos capaces de dar lo máximo y lo mejor por esta parte, ¿no? Y para terminar, Carlos, que me vas a echar la bronca porque me he pasado 1 minuto y medio, pues algo muy fácil que te has dicho al principio. No hay paradigmas. Las cosas que parecían imposibles antes del COVID, bueno, pues te que venir una pandemia mundial
para darte cuenta que puedes trabajar sin papel, que te puedes dar cuenta que puedes tener reuniones como esta, ¿no? Y que sea más o menos fluida, te da el teletrabajo, te das cuenta que la conciliación puede ser una realidad. Y bueno, yo al menos en la compañía quiero inculcar esta cultura de que nada es imposible y que todo es posible, ¿no? Y Carlos, por mi parte, nada más. Me he pasado 2 minutos, lo siento. Daros las gracias a todos y a partir de luego del debate a vuestra disposición por si creéis que puedo compartir algo más interesante con vosotros. No, muchas gracias a ti, Ángel. Interesantísima la ponencia. Gracias por el esfuerzo en los tiempos. Yo me quedo con un par de cosas. Has hablado mucho de seguridad de los empleados. Yo creo que es muy importante. Todas las empresas lo han hecho, pero tú lo has remarcado y está muy bien. Y luego creo que hay un reto que has puesto, que es lo de cero papel, que es un reto que yo he oído muchas veces, pero que debe ser muy difícil poderlo conseguir, porque luego al final siempre aparecen los papeles por las mesas. A ver si hay suerte con que seguro que no es fácil. Muchas gracias. Bueno, pues último, pero no menos importante, nos acompaña ahora Rafael Pla. Innoval Cluster es un clúster de empresas de tecnología sanitaria y creo que tiene algunas otras, él nos lo contará. Y nos va a contar un poco como la capacidad productiva y la capacidad de innovación de esas empresas, generalmente entiendo yo que de tamaño pequeño que hay en el área de Valencia, pues cómo han trabajado con Innoval para gestionar esta crisis. Cuando tú quieras, Rafael, y muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias a Feria Barcelona por la invitación. Voy a tratar de resumir con el tiempo que tenemos ajustado. Innoval es un clúster intersectorial de gestión del conocimiento con más de 10 años de experiencia, que fue aprobado por el Ministerio y con el respaldo del Gobierno valenciano. Los pilares básicos de nuestro clúster es gestión del conocimiento, innovación y sostenibilidad. El objetivo principal es directamente posicionar mejor a nuestras empresas, tanto en el mercado nacional como internacional. Las empresas pertenecientes al clúster deben de estar dispuestas a innovar, cooperar o internacionalizar. En la relación de empresas que veis ahora en este momento en pantalla, como veis, la componen grandes, medianas, pequeñas, socios tecnológicos e incluso algunas de ámbito nacional y estatal. Somos pioneros y únicos en la forma de funcionar y lo digo porque lo conozco desde el primer día. Nuestras empresas son las que dirigen el clúster, con un agente de la innovación que está certificado y homologado por la Agencia Valenciana de la Innovación del Gobierno valenciano, formando parte de dicho sistema de innovación. ¿Qué hemos hecho las empresas de Innoval ante el COVID-19? Voy solo a enumerar algunas de ellas. Por supuesto, todas desarrolladas por empresas de Innoval. Consum es una empresa que es la vanguardia del cooperativismo a nivel nacional. Es una cadena de supermercados que factura sobre 3.000 millones, 760 establecimientos más o menos y más de 16.000 trabajadores. Consum ha comenzado a implantar un sistema digital de control de aforo en sus tiendas para evitar aglomeraciones y garantizar la distancia entre clientes. Este sistema ya está implantado en más de 25 tiendas. Mediante el uso de sensores en todos los accesos a los supermercados, el sistema regula de manera autónoma el flujo de clientes a través de unas pantallas con un semáforo rojo y verde, que están ubicadas en las entradas de las tiendas. Pero dicho proyecto, Consum, para ha destinado una inversión de unos 2,5 millones de euros. El sistema de control digital de aforo monitorizará y monitoriza casi 1.000 puntos de acceso en total entre puertas de entrada a la calle y accesos a aparcamientos. Además, el sistema permite a Consum una gestión automatizada de aforos, dando información en tiempo real, tanto en local como en remoto, y permitiendo una gestión más dinámica de equipos y necesidades de cada tienda. Balearia. Balearia es la naviera líder en el transporte de pasaje y carga en las conexiones con Baleares. También da servicio en Ceuta, Melilla y Canarias con la península. En el ámbito internacional, ofrece servicios en Marruecos, Argelia y Caribe, entre Estados Unidos y las Bahamas. Son pioneros a nivel mundial en el uso del gas natural. En el 2019 fueron la primera en navegar con estas energías más limpias en el Mediterráneo y Canarias.
En el 2021 alcanzaron los 9 buques con este gas. Apuesta por poner la tecnología al servicio de los clientes en sus smart ships con el uso del Big Data para mejorar su eficiencia. ¿Qué ha hecho en este momento del COVID? Balearia ha obtenido la etiqueta de Global Safe Site, es decir, sitio seguro, global seguro del COVID-19, por parte de la entidad certificadora, que en este caso ha sido Bureau Veritas, que ha validado los procedimientos específicos, planes de limpieza, medidas organizativas y personal de protección para prevenir al COVID-19. Así, Balearia es la primera naviera del mundo en obtener dicha certificación, que valida las buenas prácticas de prevención. Además, los 16 buques de la flota y las 2 estaciones marítimas que gestiona la naviera, están en Denia y en Valencia, han tenido la calificación de máximo grado, excelente. Cada barco se certifica de forma individual como espacio fiable y seguro para viajar. Otros proyectos. En la industria tradicional, estas zonas tienen un potencial muy importante de textil. No os tengo que recordar el problema de las mascarillas y de los EPIs. Necesitaríamos una webinar para poder hablar de ello. Pero, en fin, resumiendo, se ha reindustrializado la zona, se ha intentado relocalizar la industria en fabricación de mascarillas, pero la reindustrialización no tiene que venir solo de la industria clásica. La industria clásica tiene que venir acompañada de la industrialización de la fabricación de la maquinaria, de la fabricación de las TICs, y eso es lo que posicionará a nuestro país para hacer frente y no depender de terceros países, como sabemos. Dentro de ese tema de fabricación de las mascarillas han estado las quirúrgicas, las higiénicas, las de barreras. Ahora también se ha metido ya el concepto de diseño en las mascarillas, pero se está trabajando ya conceptos como la nanotecnología aplicada a las mascarillas y el tema de mascarillas biodegradables. Todos sabéis el problema que nos está llevando ya las mascarillas, el desuso de ellas. En la fabricación de maquinaria se han desarrollado máquinas que fabrican mejor corte, sellado de ultrasonido, etc. El tratamiento de residuos, también una de las empresas está trabajando en la economía circular para la reutilización y toda la recogida de los desechos que está produciendo. Se han desarrollado mantas para la no proliferación de agentes patógenos. Se ha trabajado también el tema de mascarillas reutilizables. No hablamos solo de mascarillas textiles. Aquí en mascarillas reutilizables hay un proyecto que se ha desarrollado sin ánimo de lucro por empresas de los Países Bajos y una de las empresas de Innoval, que también está en Holanda. Este proyecto es la combinación de una máscara snorkel conectada a un conector personalizado con un filtro impreso en 3D y a una bomba de aire. El filtro anestésico utilizado ha sido validado por tener una capacidad para bloquear el 99,99% de los virus y bacterias. Es una máscara facial reutilizable para los trabajadores de la salud, que es más segura que la mascarilla FFP2 de uso común. En el tema de TICs, las empresas de Innoval han estado trabajando, desarrollando y ya vendiendo túneles de desinfección para mercancías y personas, sistemas de identificación de síntomas, herramientas de gestión de reservas y citas para comercios, gestión del estrés y las emociones. Es un proyecto que se está desarrollando porque se ha visto que los sanitarios, como sabemos, en primera fila, son los guerreros de primera fila, han tenido situaciones muy estresantes, no vale recordar, todas las conocemos, y se está trabajando por un equipo de profesionales entre médicos y profesionales de la psicología para lograr una herramienta para prevenir y tratar el estrés en estas situaciones, con datos, Big Data y con la inteligencia artificial. También se ha desarrollado un máster de inteligencia artificial avanzada y aplicada, acaba de ser aprobado hace 15 días por la Universidad de Valencia y por Innoval, donde la dirección es compartida por Innoval y por la Universidad de Valencia, donde hay unos módulos especializados para las empresas relacionadas con el área de la salud. Creo que viene también un futuro importante para aquellos emprendedores o aquellas empresas que piensen en este sector. Se está también intentando internacionalizar y en proceso de internacionalización de este máster. Estamos teniendo reuniones en el extranjero.
Una nueva manera de ser y hacer la colaboración público-privada se ha trabajado también desde Innovalle. Desde hace 4 años, antes del COVID, ya preveíamos que el tema de la salud era muy importante, por lo que se alarga la vida y todo lo que sabéis. Entonces, se llegó a un acuerdo con el Gobierno valenciano, la Consejería de Salud y Innovalle para desarrollar proyectos que, junto con médicos y profesionales, pudiéramos poner luego en el mercado con sus correspondientes análisis o estudios clínicos o ensayos clínicos. En eso somos pioneros. De hecho, lo hemos presentado en varios congresos y en varias jornadas este modelo de trabajo. Entre los últimos proyectos está en cooperación, se han presentado 5 hospitales públicos para mejorar la sostenibilidad de estos, no solo en el tema sanitario, sino en hacer hospitales más sostenibles, con energías renovables, tratamiento de residuos, gestión de recursos, tanto materiales como de recursos humanos en tiempo real, que es una cosa que para este COVID-19 hemos visto que era muy importante, la logística del tiempo real en cuanto a la estructura que tenemos y los recursos humanos. Y ya, como creo que estoy en tiempo y no me gusta pasarme de él, me suena el vibrador y me gusta mantenerlo del teléfono, termino y quiero terminar con un mensaje con el cual creo como empresario después de todos estos años que llevamos de experiencia, y es que la salud y el bienestar social son compatibles con el rendimiento empresarial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante también. Yo tenía solo visto la parte de salud y veo que sois un clúster muy importante con grandísimas empresas y, oye, muy interesante y muy buena la reflexión final esta de la rentabilidad y la salud, que yo también creo firmemente. Bueno, y pues justo son ahora las 12. Yo os voy a robar 5 minutos más o 10 como mucho y algunas de las preguntas las voy a pasar, pero intentando acabar ya en los próximos minutos y que sean pocos. Es preguntas que os voy a pedir que por favor contestéis de forma telegráfica y así podemos hacer alguna más, ¿vale? Porque han habido algunas y agradezco mucho a los que habéis preguntado lo que habéis preguntado. Una para Carlos. Preguntan, ¿crees que fue acertado desmantelar IFEMA? Teniendo en cuenta que a lo mejor habría sido mejor mantener IFEMA para descargar de peso los hospitales y quizá mantener áreas limpias en los hospitales y trasladarles a IFEMA. ¿Fue una buena idea o debería haber seguido funcionando para poder tener los hospitales libres de contaminación y libres de cargas de trabajo innecesarias? No sé si sabes de contestar, Carlos. Bueno, voy a intentar ser, Carlos, muy telegráfico. Para empezar, habría que puntualizar que IFEMA ha mantenido las instalaciones de gases medicinales, como sabe Ángel. No solo se han mantenido, sino que se han reordenado y reorganizado para interferir menos con el resto de instalaciones del hospital. ADAIFEMA es una feria, por cierto, que mueve una cantidad del PIB madrileño muy elevado. ¿Y qué sucedería si el día de mañana hiciese falta reabrir IFEMA, pero tuvieses una feria en curso con todos los stands? Por eso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido ir adelante con un hospital de emergencias. Un hospital que, por cierto, está al lado de IFEMA, muy bien comunicado y que tiene la capacidad adicional para afrontar no solo un repunte de la COVID-19, sino cualquier circunstancia que pueda derivar en que en Madrid se precise de repente una capacidad de hospitalización adicional importante y en un plazo de tiempo muy, muy breve. Sin condenar, por así decirlo, un centro que genera una parte, de nuevo, del PIB muy importante de Madrid y además no estando subordinado a que lo quieras abrir y tengas que desmontar toda una feria que ya esté operativa. Pero, repito, aún así se han dejado las instalaciones de gases medicinales, no se han retirado. Ok, muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta es para todos, pero os voy a pedir un par de voluntarios en el tiempo a contestar. Han preguntado, bueno, ¿y en esta pandemia se ha podido ser humano? O sea, ¿se ha humanizado la prestación? Cuando has tenido que hacer, Ángel, 85.000 atenciones domiciliarias, o Carlos, o Leiva, o tú, Rafael, ¿todo eso nos ha permitido ser humanos o hemos tratado a las personas como patatas? Por hacer un poco la broma. Ángel. Bueno, yo creo que dentro de lo que del tsunami que había, hemos procurado ser humanos. En el caso en concreto de Air Liquide, nosotros todos los días
teníamos una comunicación con los empleados, una videoconferencia con cada región y todos los días un mail y apoyos. Desarrollamos un canal psicológico precisamente para todos nuestros técnicos. Entonces, bueno, yo creo que dentro de la crisis humanitaria que hubo, creo que en nuestra casa sí intentamos humanizar y sobre todo proteger a los verdaderos héroes que teníamos, ¿no? Que eran los técnicos de instalación que tenían que ir todos los días a residencias, tenían que atender hospitales y demás. Yo creo que por esa parte sí. Y por la parte de pacientes también nosotros hemos tenido que hacer el máximo posible. Lo que te comentaba antes de las llamadas telefónicas ha sido un seguimiento que los pacientes nos han ayudado, lo han apreciado mucho, porque ya que no podíamos ir a visitarles, por lo menos tener un contacto con nosotros. Entonces, bueno, ¿se podía haber hecho mejor? Seguro. Pero, bueno, yo creo que teniendo en cuenta el contexto de la crisis, al menos desde mi punto de vista, no lo hicimos mal del todo. ¿Alguna opinión más? Nosotros, por ejemplo, ese proyecto que he comentado yo de la herramienta para el trabajo en estrés es consecuencia de lo que hemos analizado ya en sanitarios, lo que han padecido, tenemos ya tomas y información y realmente de lo importante que es, y todos lo sabemos, estar preparados es como un trabajo en una organización. La inteligencia emocional hay que mejorarla, hay que trabajarla, tanto como la física. Y esa herramienta sale como consecuencia de la realidad del COVID en urgencias y en primera línea de guerra, como digo yo, que han estado los sanitarios. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Tampoco es fácil Nos dicen, tú has hablado, Leiva, de todos los stocks de seguridad y de todo eso. Pero nos preguntan, en vuestra opinión, ¿cómo deberíamos prepararnos para la próxima pandemia? ¿Deberíamos tener un stock o qué deberíamos hacer? Y aquí, otra vez, como antes, un par de opiniones telegráficas serían muy bienvenidas. Pues es dos palabras, sentido común, ni más ni menos. Y prepararnos, pues bueno, lo he comentado un poquito antes, ¿no? Bueno, una opinión. El problema de los stocks estratégicos, y ya se ha comentado también en algunas, bueno, es un tema de debate. Tenemos un COVID, ahora una pandemia que afecta al sistema respiratorio. Y si la próxima afecta al sistema digestivo, ¿qué hacemos? Al final lo que sí que debemos tener, creo yo, es saber qué tenemos. Saber si lo que tenemos es útil o no es útil. O utilizable, si está en estado de uso. O sea, lo que tenemos y lo que tenemos disponible. Eso es básico. Y después, tenemos herramientas suficientes, se ha demostrado en IFEMA, se ha demostrado en el SEM, en cualquier sitio. Herramientas suficientes para que en un PLIS Plus podemos tener un sistema logístico eficiente. O podemos convertirlo en eficiente. Nos falta saber qué tenemos. Eso no lo sabemos. Y hace años que se habla de que debemos saberlo. Pues quizás ha llegado el momento. Yo creo que hay que mejorar y prepararse y pedirse a la administración la base de datos y la inteligencia artificial. Y eso en tiempo real va a ser imprescindible para que afrontemos esta o cualquier otra epidemia. Lo tengo clarísimo. Es decir, si un medicamento en Shanghái detectan que es bueno, al segundo sabemos en Madrid o en Barcelona o en Valencia que puede ser. Eso es importantísimo para afrontar estas epidemias que son, como todos sabemos, del mundo. Información en tiempo real con las tecnologías, base de datos, inteligencia artificial. Y eso, aparte de todos los almacenes que queráis. Tiempo real. Y una buena base de datos de los recursos materiales y profesionales, que nosotros intentamos hacer también, porque hay hospitales que están alrededor y que en un momento determinado, si yo tengo información de que se quedan 2 camas vacías en un hospital y en el otro hay 4, en tiempo real, en vez de ir el kilómetro para allá, la ambulancia se va el kilómetro para acá. Y si el enfermo cae, el médico cae enfermo, también todo eso es solucionable. Ángel, tú querías decir, y vamos a la siguiente pregunta. Muy rápido, Carlos. Yo creo que para si no vuelve otra pandemia en otoño, yo creo que hay 3 elementos claves. Uno, que es la adaptación de protocolos pacientes, eso es impepinable, lo hemos hecho durante la crisis, pero ahora que estamos ya con el solecito, yo creo que hay que prepararse por si viene. 2, equipos y EPIs. Ahora es momento de aprovisionarse. Ahora que China, que es el proveedor mundial, ahora es cuando las compañías, no administración, cuando las compañías tienen la responsabilidad
de preverlo. Y una tercera, que lo he comentado un poco en la presentación, que eso no tiene vuelta atrás, que es la Estamos justo con la tercera, que ya nos tenéis intrigados. Bueno, mientras esperamos que Ángel recupere este tercer punto, si os parece, me quedan 2 preguntas nada más y así no me alargo. La tercera es un poco la niña de mis ojos. O sea, que algunos lo están adivinando, pero la han preguntado, con lo cual la voy a preguntar. ¿Ha perjudicado el nivel de obsolescencia, el elevado nivel de obsolescencia, la gestión de esta crisis? Bueno, Carlos, yo creo que aquí lo que habría que hacer es segmentar por modalidad. La crisis ha derivado en una compra masiva, por ejemplo, de respiradores, de monitores multiparamétricos, de ecógrafos. También ha habido mucha compra de tags, de modalidades, por ejemplo, como medicina nuclear o como resonancias, que han visto como el mercado ha menguado drásticamente. Con lo cual, la oxigenación de esa obsolescencia, esa drástica obsolescencia que nos posiciona en muchas modalidades a la cola de Europa en cuanto a obsolescencia se refiere, se ha visto agravada por la crisis, mientras que en otras modalidades, pues sí es cierto que hemos visto como parte del parque tecnológico se ha renovado. Con lo cual, la respuesta es depende de la modalidad. Ha sido heterogéneo lo que hemos vivido. Muchas gracias, Carlos. Dejamos acabar un momento a Ángel, acabamos esta pregunta y me queda una más y ya está. Vale, ya, no sé dónde me habéis dejado de oír, pero yo comentaba, 1, protocolos. Protocolos es el momento. 2, responsabilidad de la empresa en estocar ahora equipos y en estocar EPIs, que no pongamos a nuestros empleados en riesgo. Ahora es el momento de aprovisionarse. Y el tercero que quería comentar, que era digital. Que parece que es una palabra muy grandilocuente, pero eso son inversiones y ponerlo en marcha. Y que el canal de comunicación con pacientes, con empleados, con administración sea una realidad. Y eso pasa por invertir hoy, no dentro de 4 meses que nos pille el toro. Hoy es cuando hay que invertir. ¿Y estaremos perfectos para dentro de 3 o 4 meses? No. ¿Estaremos mejor que hace 4 meses? Sí. Y después pues a nadar en el tsunami. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Una opinión más de esta y cambiamos a la última pregunta. Estaba preguntando sobre si creías que el nivel de obsolescencia que ha contestado Carlos ya ha perjudicado en esta crisis, en la gestión. Yo creo que evidentemente sí. Lo que ocurre es que también hay casos de hospitales grandes donde tienen capacidad de compra y de sustitución y capacidad de almacenaje. Y hay un caso en concreto que en otra ponencia de un hospital de los más importantes de España, que en su día no tiró los respiradores que estaban cambiando, los guardó en su almacén y ahora los han sacado. Eso no es obsolescencia, simplemente guardar por si acaso. No todo el mundo puede hacerlo, no siempre se puede hacer, pero yo creo que si estamos a punto, entre comillas, hablamos de las buenas prácticas, si hay establecido un nivel de obsolescencia o de capacidad técnica o tecnológica en los hospitales, vayamos a conseguirla. Eso son buenas prácticas. Y eso es estar preparados y a partir de ahí es un buen punto de comienzo para cualquier crisis que nos venga. Perfecto, oye, pues muchísimas gracias. Os dejo con la última pregunta, si quería que la contestarais todos. No es fácil, ¿eh? De todo lo que hemos oído hoy, ya lo habéis dicho casi todos un poco, pero ¿con qué os quedáis? De las lecciones aprendidas. Cada uno que me diga una, de la que dice, mira, yo, si tuviéramos que hacer algo bien, pues es inventariar los equipos o mantener la moral de la tropa o lo que sea. La que para vosotros creéis que ha sido la lección más valiosa de esta crisis. Porque hablas con un mensaje positivo. ¿Quién se anima? Pues yo hablaría de anticipación, intentar anticiparnos, porque la memoria es breve. Ahora todavía tenemos muy presente lo que hemos vivido y tenemos sobre todo la espada de Damocles de un posible repunte, pero cuando esto se disipe en el tiempo, pues vamos a volver a las viejas formas de hacer las cosas muy rápidamente. Y desde luego, si algo ha demostrado esta crisis es que tenemos un reto a la hora de planificar y anticiparnos. Y Ángel lo estaba apuntando, ¿eh? Ángel lo estaba apuntando cuando decía, lo relevante es movernos ahora, no dentro de 4 meses. Aunque tendemos, como especie, es algo antropológico, a estudiar el examen la noche de antes sin dormir. Dímelo a mí. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, siguiente. Bueno, yo creo,
también, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, pero por decir algo un poquito diferente, en este sentido es que somos personas, o sea, y aquí somos más burros que los burros. Estoy seguro que vamos a volver a tropezar. O sea, va a pasar y nos vamos a encontrar. Eso va a pasar. O sea, ya podemos estar preparándonos para lo que venga y para lo que somos. O sea, es una doble preparación. Sin embargo, hay una cuestión y es que o planificamos o hacemos políticas estratégicas o hacemos política de verdad y estrategia de verdad, porque lo que ha pasado ahora se ha podido aguantar por el esfuerzo personal. Lo que venga ahora, hay mucha gente que ya está cansada. O sea, no podemos seguir dejando esto a las buenas voluntades. Bueno. Vale, perfecto. Muchas gracias, Leiva. Ángel. Bueno, yo, Carlos, quizá por decir algo distinto, porque es como los hijos, no sé decir cuál ha sido más importante, pero por contestar también a José Julián Isturi, que está preguntando del papel de la telemedicina. Sin duda, hay que desarrollar nuevos canales de comunicación con los pacientes. En nuestro caso, que somos asistencia sanitaria domiciliaria, y domiciliaria se entendía históricamente por ir al domicilio. Bueno, lo que ha demostrado COVID es que damos mucho más valor al sistema y a veces damos mucho más valor al paciente no estando en el domicilio, no siendo un canal de fuente de contagio y haciendo una videoconsulta, teniendo una app de comunicación, poniendo un canal telefónico de atención o telemedicina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya hablar de telemedicina o hablar de canales de comunicación con el paciente distintos que los que había no tiene sentido. Pero voy a repetir, hay que hacerlo hoy. Que no nos pille el toro dentro de 4 meses o dentro de 5, que es que no invertí, es que no puse equipamientos, es que no formé a mis equipos, es que no recluté el talento necesario. Hay que hacerlo hoy, ¿eh? Eso es responsabilidad de las empresas, no de las administraciones. Muchísimas gracias. Y Rafael. Yo voy a añadir a todo lo que habéis dicho 2 palabras, que serían mejorar la coordinación y la cooperación institucional. Eso va a ser todo, y hablo institucional, y a todos los niveles, local, autonómica, estatal, europea y mundial, ¿vale? Tiene que haber una mejor cooperación y sin eso no saldremos fácilmente. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Nos hemos pasado 17 minutos, que yo creo que es razonable, aunque mal. Y nada, oye, agradeceros a los ponentes que habéis estado aquí dando el callo. Muchísimas gracias, ha estado interesantísimo. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis querido escuchar y acompañar hoy a todos. Muchas gracias. Hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias. A vosotros.